Hola, buenas. Videotutorial número 2 del curso, en el que lo primero que veremos será cómo crear una máquina virtual en la cual vamos a instalar el sistema operativo Windows 7 2003, con el cual trabajaremos el resto del curso. Aquí se nos muestra la interfaz del programa VMware Workstation 9, que ya hablamos de ella un poco en el videotutorial anterior. Hay varias maneras, como vimos, de crear una máquina virtual. Podemos hacerlo desde Fichero, Nueva máquina virtual, o también podremos hacerlo desde la ventana librería pulsando el botón secundario y nueva máquina virtual. O la manera más cómoda por proximidad es desde la pestaña Home del área de trabajo y pulsando en crear nueva máquina virtual. Con esto se nos abre el asistente para la creación de una nueva máquina virtual, en la cual lo primero que nos pregunta es si queremos el asistente típico o el personalizado. Aunque aparezca en típico como el recomendado, yo recomiendo usar el personalizado, ya que nos permitirá definir mejor nuestra máquina. Pulsamos en siguiente y en la siguiente ventana tendremos que especificar la compatibilidad de hardware, que ya hablamos en el vídeo anterior, que era mejor dejar la última. Como podemos ver, podemos elegir compatibilidad de hardware de versiones anteriores, pero dejando la última tendremos menos problemas de compatibilidad con hardware más modernos de las máquinas actuales. En la siguiente ventana podremos elegir si instalar el sistema operativo desde la unidad de CD-DVD, desde un archivo ISO, o instalarlo después de crear la máquina virtual. Marcaremos esta última. Ahora especificaremos el sistema operativo que vamos a instalar, que como hemos dicho será Microsoft Windows 7 2003 en la edición estándar de 32 bits. Por lo tanto, marcaremos la casilla en Microsoft Word y buscaremos en el desplegable la versión Windows 7 2003 Standard Edition 32 bits. Pulsamos en siguiente y en esta ventana especificaremos el nombre que va a tener la máquina virtual y dónde vamos a alojarla en el disco duro. En mi caso llamaré a la máquina servidor Windows y la alojaré dentro de la carpeta, dentro de Virtual Machine, la carpeta por defecto, pero en una carpeta llamada como la máquina virtual, servidor Windows. Bien, pulsaremos en siguiente y ahora podremos elegir el número de procesadores y núcleos por procesador, que dejaremos en lo que viene por defecto 1 y 1, ya que no requeriremos de mucha potencia para este servidor. Pulsamos en siguiente y ahora aquí podremos elegir la memoria RAM que tendrá la máquina virtual. La recomendada es 384, pero mientras más memoria RAM, mejor nos irá la máquina virtual. Como en mi caso tengo 8 GB de RAM, puedo ponerle 2 GB. En el caso de que tengas unos 4 GB de RAM, que es lo normal, te recomiendo 1 GB. Si tienes 2 GB de RAM, 512 MB. Pulsaremos en siguiente. Y ahora elegiremos el adaptador de red, que elegiremos que sea Bridge Networking, que creará un puente entre la conexión de nuestro host y la máquina virtual, por lo que tendremos internet sin tener que hacer ningún tipo de configuración más que la típica configuración TCP/IP. Pulsaremos en siguiente, dejaremos el SCSI controller recomendado, crearemos un nuevo disco virtual. Ese disco virtual será SCSI y aquí elegiremos el tamaño que tendrá ese disco duro virtual. En principio también esto depende un poco del espacio que tengamos en disco, pero necesitaremos dos particiones en principio de 15 GB cada uno. Con eso tendremos suficiente, por lo que elegiremos 30 GB. Si quieres ponerle más porque tienes espacio de sobra, pues también puedes hacerlo, pero con 30 GB iremos bien. Y acuérdate de marcar que se almacene en un único archivo, puesto que en sistemas de archivos NTFS no tendremos problemas en almacenar 30 GB en un único archivo. Pulsaremos en siguiente y aquí podremos elegir el nombre que tendrá
que almacenará el disco duro en nuestro ordenador. A través de este archivo podremos acceder luego desde la herramienta de discos virtuales que vimos en la pestaña File para poder abrir el contenido sin tener que entrar dentro del sistema operativo de la máquina virtual. Por último, en esta ventana se nos presenta un resumen de todo lo que hemos configurado de la máquina virtual. Podremos pulsar en customizar el hardware para poder añadir así otra tarjeta de red o otro disco duro si fuera necesario, pero en nuestro caso lo dejaremos como está. Pulsaremos en finalizar y automáticamente se creará la máquina virtual que nos aparecerá en la ventana de librerías y se nos abrirá automáticamente para que podamos arrancarla y trabajar con ella. Bien, antes de arrancar la máquina nos iremos a la pestaña Virtual Machine. En las opciones de Power daremos a arrancar desde la BIOS. Pulsamos y automáticamente la máquina arrancará y entrará directamente en la BIOS, ya que si no lo hacemos de esta manera, intentamos arrancar la BIOS pulsando suprimir, que suele ser la opción normal, no nos dará tiempo porque al ser una máquina virtual arranca muchísimo más rápido y no nos dará tiempo pulsar suprimir para poder entrar, así que desde esta opción podremos entrar directamente sin ningún problema. Bien, una vez dentro de la BIOS nos pulsaremos dentro de la máquina, desaparecerá el ratón y ya estaremos dentro de la máquina virtual. Tomaremos el control con el teclado y con la flecha derecha nos iremos a la pestaña de Boot, de arranque, y daremos prioridad al arranque desde el CD-ROM. Para ello nos situamos encima de CD-ROM y pulsamos sobre la tecla más para ponerla en la primera casilla. Bien, una vez hecho esto, pulsaremos F10 para salvar los cambios y salir. Confirmaremos la operación para salvar los cambios. Bien, como no he encontrado ningún sistema operativo instalado, ni ningún sistema operativo en el lector de CD, nos aparecerá esto. Pero para ello entonces nos iremos a la pestaña Virtual Machine de nuevo y esta vez a Settings. Nos situaremos en CD-DVD y como vemos está marcada usar el disco físico. Como no tengo, si tenemos un CD de Windows Server 2003, habría arrancado directamente la instalación, pero en mi caso lo tengo en un archivo ISO, por lo tanto marcaré la segunda opción, usar una imagen ISO, y le daré a buscar para buscar esa imagen ISO en mi ordenador. Nos iremos a la carpeta donde tengamos esa ISO. Marcaremos la ISO y daremos a abrir. Y una vez que tengamos hecho esto, pulsaremos OK. Si pulsamos cualquier botón, primero pincharemos de nuevo sobre la máquina virtual para que desaparezca el ratón y nos aseguremos de que estamos otra vez dentro de la máquina virtual y pulsaremos cualquier tecla. Y automáticamente comenzará la instalación. Bien, pulsaremos en Intro para continuar. Aceptaremos el contrato de licencia pulsando F8. Y ahora entramos en la creación de particiones. Tenemos todo el espacio no particionado, por lo tanto pulsaremos C para crear una nueva partición. Y como dijimos, íbamos a utilizar dos particiones de 15 GB. Por lo tanto, borramos esta cantidad y escribimos 15.000, que serían 15 GB. Y pulsamos Intro para crear la nueva partición. Con la parte que queda sin particionar, los otros 15 GB, volveremos a pulsar en C para crear. Y dejamos todo el espacio restante. Volvemos a pulsar Intro y ya tendríamos creadas las dos particiones. Ahora nos situamos sobre la partición C, la primera que creamos, y pulsamos Intro para comenzar la instalación en esa partición. Nos pedirá que necesita ser formateada esa partición y elegiremos la opción NTFS rápido. Pulsamos Intro sobre esta opción.
y comenzará la instalación. Bien, una vez que termina el copiado de archivos necesarios para la instalación, comenzará de manera automática la instalación del sistema operativo. Podremos pulsar en este punto Intro para reiniciar el equipo sin tener que esperar los 15 segundos. No pulsamos ninguna tecla, dejamos que arranque la instalación. Y entraremos en la interfaz de la instalación de Windows 7 2003. Bien, nos saldrá la ventana de configuración regional y de idioma. Pulsaremos en siguiente. Y aquí introduciremos un nombre y una organización. Esto es libre, no hace falta marcar nada en concreto. Podemos dar el nombre de la organización que queramos. Pulsamos en siguiente. Y ahora aquí introduciremos la clave del producto. Una vez introducida, daremos a por dispositivo o por usuario esa contraseña, esa clave de producto, y pulsaremos en siguiente. Y aquí elegiremos un nombre para la máquina. También podemos dar el nombre que queramos. Y una contraseña de administrador. La contraseña de administrador debe de cumplir unos ciertos requisitos, aunque esto es opcional, podemos continuar si queremos, aunque no se hayan cumplido, pero viene bien cumplir esas características, que suelen ser tener una letra en mayúscula y un número, y que sea mayor de 6 caracteres, perdón. Cumplimos los requisitos y ya no nos saldrá esa ventana. Dejamos las opciones de valores de fecha y hora por defecto, si están correctos. Pulsamos en siguiente. Y en la configuración de red lo dejamos todo por defecto y pulsamos en siguiente hasta completarla. Ya a partir de aquí la instalación será automática y no debemos hacer nada hasta que el ordenador se reinicie automáticamente. Bien, como hemos dicho, una vez terminada la instalación, la máquina se reiniciará automáticamente. De nuevo no pulsaremos ninguna tecla y dejaremos que la máquina reinicie sola. Y comenzará el arranque del sistema operativo. Bien, pulsaremos en Control al suprimir, aunque para que no dé problemas, podemos también podemos hacerlo de dos maneras. Como ya vimos, podemos hacerlo desde la pestaña, desde el botón enviar control al suprimir a la máquina virtual, o también podemos hacerlo pulsando desde la máquina virtual control alt y la tecla insert. Y nos aparecerá el nombre de usuario administrador y la contraseña que introdujimos, que cumplía esas características de una mayúscula y un número si seguiste los pasos del curso. Pulsaremos aceptar y arrancaremos el sistema operativo. Nos aparecerá la pantalla de bienvenida, en la cual podemos pulsar abajo la pestaña de no volver a mostrar en el siguiente inicio de sesión y lo cerraremos. Bien, una vez arrancada, lo primero que haremos será irnos de nuevo a la pestaña Virtual Machine y en Install VMware Tools. Pulsaremos y automáticamente dentro de la máquina virtual se iniciará la instalación de esta herramienta. Bien, nos carga la pantalla de bienvenida al asistente de instalación. Pulsaremos en siguiente. Elegiremos la instalación completa, siguiente, y pulsaremos en instalar.
Una vez terminado, pulsaremos en finalizar y nos pedirá que la máquina necesita ser reiniciada, así que pulsaremos en sí y esperaremos a que la máquina se reinicie. Bien, volveremos a pulsar Control Alt Insert, volveremos a introducir la contraseña de administrador y dejaremos que cargue el sistema operativo. Y ahora lo primero que haremos será cambiar la resolución pulsando en el botón secundario del ratón en propiedades. Nos iremos a la pestaña de configuración y ajustaremos la resolución dependiendo del monitor que tengamos. Bien, esta es la resolución que me viene bien a mí. Y nos iremos a solución de problemas, a opciones avanzadas, solucionador de problemas, y comprobaremos que la aceleración de hardware esté en completa. Estando así, lo dejaremos y pulsaremos en aceptar. Y ahora lo que vamos a proceder es a instalar el Servipack 2 de Windows 7 2003. Para ello deberemos de descargarlo de la página de Windows de Microsoft Windows, o también desde la pestaña de descargas de la página Oliver Informática podréis descargarlo también. Es gratuito, teniendo la licencia de Windows 7 2003 es un paquete de instalación gratuito. Bien, aquí lo tengo, el Servipack 2 de Windows 7 2003. Al haber instalado las herramientas VMware Tools, si arrastramos ese archivo sobre la máquina virtual, sobre el escritorio de la máquina virtual, copiaremos directamente ese archivo. Es una de las utilidades de tener instalado el paquete de herramientas VMware Tools. Bien, una vez copiado, lo ejecutaremos pulsando doble clic y comenzará el asistente de la instalación del Servipack 2 de Windows 7 2003. Pulsaremos en siguiente, aceptaremos el acuerdo de licencia, siguiente, dejaremos que se instale la carpeta por defecto, volvemos a pulsar en siguiente y comenzará la instalación del Servipack 2. Bien, una vez que termine la instalación, pulsamos en finalizar y la máquina se reiniciará de manera automática. Para que deje de aparecernos el mensaje de presione cualquier tecla para iniciar el CD, puede ser importante, puede ser útil más bien dicho, si nos vamos a la pestaña VM Virtual Machine, en Settings, volvemos a irnos al apartado de CD-DVD y desmarcamos usar una imagen ISO y volvemos al estado por defecto para que utilice el drive físico, el DVD físico. Como en este momento no tengo ningún CD metido, pues dejará de aparecerme ese mensaje cada vez que reinicie el ordenador. Pulsaremos en OK y una vez ya arrancado, volvemos a hacer lo mismo, presionamos Control Alt Insert, introducimos la contraseña del administrador para iniciar el escritorio. Bien, arrancado el escritorio, podemos eliminar los iconos que no son útiles del escritorio y podemos añadir unos iconos que nos van a ser útiles tenerlos en el escritorio. Para ello pulsaremos el botón secundario del ratón, propiedades, y en la pestaña escritorio, personalizar escritorio, y añadimos esos iconos, esos accesos directos al escritorio que nos van a ser útil tenerlos a mano. Bien, entraremos en mi PC y el disco duro C, que es donde está instalado Windows, dijimos que se formateara en NTFS, pero la otra partición la tenemos sin formatear, por lo cual no es accesible. Pero si pulsamos doble clic, nos dirá que no tiene formato, que requiere darle 1. Pulsaremos en sí.
podemos darle un nombre a esa partición. Le llamaremos datos o otro nombre que quiera, que sea fácil de interpretar su contenido, que sea descriptivo ese nombre. Pulsaremos en formato rápido y daremos a iniciar. Nos sale una advertencia, pulsamos a aceptar. Bien, ya está el formato completo. Cerramos esta ventana y ya tendremos acceso a la partición datos. Bien, hecho esto, ya lo único que nos quedaría sería actualizar el Windows Server. Para ello nos vamos a inicio, todos los programas, Windows Update. Nos sale una advertencia de la seguridad mejorada de Internet Explorer está habilitada. Podemos darle a no volver a mostrar este mensaje para que no nos moleste más. Pulsamos en aceptar. Requiere de un componente ActiveX para poder utilizar la herramienta de Windows Update que debemos de instalar. Pulsamos en instalar ahora. Dejamos que se descargue. Y ya podremos iniciar el escaneo para encontrar nuevas actualizaciones para nuestro Windows. Pulsaremos en búsqueda rápida. Aquí nos sale una advertencia de que las actualizaciones automáticas no están activadas. Si pulsamos en activar actualizaciones automáticas, podremos elegir cuándo buscar y instalar esas actualizaciones. Vamos a dejarlo por defecto, pulsamos en aceptar. Y automáticamente nuestro equipo, cada vez que encuentra actualizaciones, se instalará. Bastante recomendable tener siempre el Windows actualizado para que se instalen todas las actualizaciones de seguridad. Bien, después de una eternidad esperando, ya me ha aparecido esta ventanita en la que nos indica que vamos a enviar información a sitios de confianza. Daremos a que sí. Y por fin, después de esta eterna espera, aparecen todas las actualizaciones que he encontrado. Claro, al ser una versión de Windows Server 2003 bastante antigua, el número de actualizaciones que han salido es infinito y por eso esta búsqueda de actualizaciones puede llegar a ser bastante larga. Tened paciencia, iros a ver la tele o algo de mientras, y cuando volváis y encontréis esa pantalla pulsaréis así y ya una vez llegado aquí pulsamos en instalar las actualizaciones. Nos aparecerá el típico acuerdo de licencia que aceptaremos y comenzará la instalación de las 128 actualizaciones en mi caso, que también será un proceso bastante largo en el cual prácticamente todo será automático exceptuando la instalación del Internet Explorer, que ahí sí necesitará intervención del usuario, y creo que salvo esa instalación de Internet Explorer todo lo demás es automático, por lo que también puedes irte a hacer otra cosa de mientras y ir echando un vistazo de vez en cuando, sin que cuando aparezcan ya la necesidad de intervención del usuario retomaré el vídeo. Bueno, llegamos a la actualización de Internet Explorer 8, la cual simplemente marcaremos si deseamos ayudar o no. Daremos a instalar, aceptaremos el acuerdo de licencia. Dejaremos la opción de instalar actualizaciones, pulsaremos en siguiente y comenzará la instalación de Windows Internet Explorer 8. Una vez que terminen de instalarse todas las actualizaciones, nos volverá a pedir que reiniciemos el ordenador y ya habremos acabado este video tutorial y tendremos la máquina dispuesta para empezar a configurarla y poder trabajar con ella. Les habló Raúl Rodríguez desde Oliven Informática. Hasta luego.